Rusia está preparando en este momento un ataque directo contra Polonia y para ello ya está construyendo plataformas de lanzamiento secretas para lanzar drones a reacción sobre Europa del Este. El viceministro de Defensa Nacional de Polonia, Cezary Tomczyk, hizo una declaración que difícilmente puede llamarse de otra manera que alarmante. A continuación, su cita. Nos estamos preparando para una guerra con Rusia, esperando que nunca comience. Y de inmediato añadió detalles concretos. Una provocación a gran escala por parte del Kremlin bien podría ocurrir en los próximos meses. Y hay una explicación bastante concreta para eso, porque hoy mismo el periódico The Telegraph reveló por qué exactamente se necesita tal nivel de alerta en Europa del Este. Rusia ha construido al menos 10 bases para lanzar drones kamikaze de largo alcance justo en las fronteras con la OTAN, y parte de estas, bases fácilmente pueden alcanzar Varsovia. Pero al mismo tiempo, el propio Putin tiene ahora muchísimos problemas. En particular, la exportación de grano de Rusia está prácticamente completamente paralizada. Y las Fuerzas Armadas de Ucrania están deteniendo metódicamente el avance ruso en varios sectores del frente al mismo tiempo. Por eso, en este episodio, analicemos toda la situación con calma y pongamos todo en orden. Me llamo Alexei Pechi. Vamos a empezar. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban a este canal, den like y escriban cualquier comentario debajo de este video. Entonces, empecemos con la advertencia polaca sobre la guerra. Según el viceministro de Defensa Nacional de Polonia, Cezary Tomczyk, las autoridades y el ejército polacos ya están elaborando escenarios de acción en caso del peor escenario posible. Esto sería una guerra directa con Rusia. Un detalle revelador que él mismo destacó: las autoridades polacas ya no dividen los escenarios en reales e irreales, sino solo en probables y poco probables. A continuación, su cita. Hoy ya no pondría una fecha límite. Una provocación a gran escala por parte del Kremlin bien podría ocurrir en unos meses. Al mismo tiempo, Tomczyk cree que Rusia aún no está lista para una guerra total con la OTAN, pero eso no significa que nunca vaya a haberla. También instó a los aliados a evaluar sobriamente su propia fuerza. Cita: vemos que Ucrania ha contenido a Rusia, sin mencionar todo el potencial de la alianza. Debemos detenernos, ser conscientes de nuestra verdadera fuerza. Es decir, en Polonia llaman a prepararse no para una guerra hipotética, sino para una guerra muy real. Dicen que es mejor estar preparados y que la guerra no ocurra, que la guerra empiece y que todos estén desprevenidos. Al final, vemos una situación en la que Europa se ve obligada a reaccionar ante cualquier escalada por parte de Rusia, y para Rusia, cualquier actividad militar de la OTAN es una excusa para decirle a su gente que la OTAN se está preparando para atacarlos. Pero es importante no olvidar que la OTAN es una alianza defensiva, y aunque realmente quisieran atacar primero, su maquinaria burocrática solo podría permitirlo después de años. Mientras tanto, toda la estrategia se basa precisamente en la defensa y en acciones de respuesta. Aquí les recuerdo que la guerra de Rusia contra Ucrania ya lleva más de 12 años. Durante todo este tiempo, Rusia ha realizado más de un ciberataque contra países europeos, y es hasta ahora que Alemania ha empezado a considerar la posibilidad no de un ciberataque de respuesta, sino de un ciberataque preventivo contra Moscú. Y esa idea, incluso hoy, después de 12 años, sigue encontrando resistencia, y ni hablar de acciones militares. Ahora, lo que específicamente descubrió el periódico The Telegraph y lo que hizo que los europeos se pusieran nerviosos. Rusia ha equipado en las regiones fronterizas rusas y en los territorios ucranianos ocupados 10 bases para el lanzamiento masivo de drones kamikaze de largo alcance, incluyendo el dron a reacción Geran 5, cuyo radio de acción cubre no solo toda Ucrania, sino también los países del flanco oriental de la OTAN. Y aquí The Telegraph menciona objetos concretos. Se trata del aeródromo Shatalovo en la región de Smolensk, los sitios Tsimbulovo, la base Nablia y el sitio Osovitsa en la región de Briansk. Aeropuerto de Donetsk continuará en los territorios. La base Primorsko-Aitarsk en la región de Krasnodar y el aeródromo Kacha y el cabo Chauda en la Crimea ocupada. En estas instalaciones se han desplegado al menos 59 rieles de lanzamiento para el despegue de drones tipo avión.
Además, hay almacenes para guardar 1.000 de estos aparatos y en varios puntos clave se están construyendo lanzadores adicionales. Y el director general de DroneSec, especializado en el análisis de amenazas relacionadas con drones, Mike Monick, declaró: "El Kremlin ha ampliado significativamente su red de drones en su intento de atacar a Ucrania y mantener a un estado de la OTAN bajo la amenaza de ataques similares". En este canal revelamos los motivos ocultos que dan forma a los acontecimientos mundiales. Pero mientras cosas, hay algo que está sucediendo tras bambalinas. Empresas que comercian con datos que recopilan y venden tu información personal sin que siquiera lo sepas. ¿Y si te dijera que tu domicilio, correo electrónico, número de teléfono e incluso información sobre tu familia se está comprando y vendiendo en línea y probablemente ni siquiera lo sabes? Todos los días, las empresas que comercian con datos y los sitios web públicos recopilan, publican y venden información personal. Eso puede llevar a recibir spam, estafas, robo de identidad e incluso poner en riesgo tu privacidad. Por eso me gusta Incogni. Solo tienes que ingresar tu correo electrónico e Incogni encuentra automáticamente dónde está expuesta tu información personal y envía solicitudes de eliminación en tu nombre. El panel de la aplicación te da informes detallados que muestran exactamente de dónde se ha eliminado tu información. Y con el plan ilimitado puedes llegar aún más lejos. Solo pega el enlace de cualquier sitio web que esté exponiendo tu información personal y los expertos en privacidad de Incogni se encargarán del resto. Comenzar solo toma unos minutos y después de una sola autorización, Incogni hace el trabajo pesado por ti. Recupera el control de tu privacidad hoy. Usa mi código especial para obtener un 60% de descuento en cualquier suscripción anual de Incogni, además de una garantía de devolución de dinero de 30 días. Escanea el código QR o haz clic en el enlace de abajo y comienza a eliminar tu información personal de la web. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Y según el análisis de DroneSec, alrededor de 20 lanzadores recientemente ensamblados tienen una longitud aumentada. Esto indica la capacidad de lanzar drones de ataque de largo alcance, que pueden alcanzar no solo Varsovia, sino también Rumania, Bulgaria, Grecia, Turquía, los países bálticos y Finlandia. Y el portavoz oficial de la OTAN declaró al medio que la alianza está lista para defender cada centímetro del territorio aliado y continuará aumentando la preparación para disuadir amenazas, incluidos los drones. Al mismo tiempo, The Telegraph recuerda que representantes de los servicios de inteligencia europeos y estadounidenses ya habían advertido en varias ocasiones sobre la posibilidad de que Moscú reanude provocaciones armadas en territorio polaco, ataques con misiles o drones contra instalaciones de infraestructura crítica en la región del Báltico, así como sobre provocaciones bajo falsa bandera utilizando drones ucranianos falsos. Es decir, exactamente el esquema sobre cuyos riesgos ya hemos hablado en emisiones anteriores. También hay un marco temporal concreto, lo que genera aún más preocupación entre los europeos. Según datos del New York Times, citando fuentes, Vladimir Putin espera obtener al menos el control total del Donbass para el otoño de 2027. Si los rusos no logran hacerlo para esa fecha, la probabilidad de negociaciones aumentará y las decisiones clave al respecto deberán tomarse con anticipación. Y el medio New York Times también presenta las expectativas de funcionarios y analistas occidentales. Rusia intensificará la guerra en invierno, apuntando a la infraestructura civil de Ucrania y a la población civil. Y aquí hay una conexión directa con la advertencia de Polonia. Y algunos temen que Vladimir Putin, sintiéndose acorralado, pueda intentar escalar la guerra y poner a prueba la solidaridad de la OTAN, saliéndose de los límites de los ataques híbridos en Europa. Paralelamente, los aliados europeos como Gran Bretaña y Rusia, Francia y Alemania intentan asegurar su propia participación en futuras negociaciones sin querer depender completamente de la impredecible administración de Donald Trump. Pero el punto es que Putin, en su último intento de tomar el Donbass, podría atacar a Europa para reducir drásticamente el suministro de armas a Ucrania, como diciendo ahí estallará su propia guerra y Europa estará ocupada con eso, mientras Putin intenta tomar el Donbass por completo. Y ahora la segunda mitad del tema de hoy,
Y aquí el panorama es mucho menos favorable para el propio Kremlin, lo que nos lleva a pensar que muchas de las amenazas de Putin podrían quedarse como mera intimidación, porque en la propia Rusia hay bastantes problemas. Primero, ya pasó una segunda ola de crisis de combustible en Rusia, que al parecer resolvieron solo parcialmente. Empezaron a producir gasolina de muy mala calidad, pero ni siquiera eso es suficiente. Comenzaron a importar de la India y tampoco es suficiente, así que llegó la segunda ola. Pero les voy a contar otro episodio. La exportación de grano rusa, que le aporta a la economía de Rusia alrededor de 15.000 millones de dólares en ingresos en divisas cada año, resultó estar prácticamente completamente paralizada debido a los ataques ucranianos a los puertos del Mar de Azov y del Mar Negro. La semana pasada, después de los ataques con drones, se detuvieron los 3 terminales de grano del puerto de Novorossiysk, a través de los cuales se exportaban en total alrededor de 25 millones de toneladas de grano. A finales de julio se detuvo el terminal en Tamán y unas semanas antes las autoridades suspendieron la navegación a través del estrecho de Kerch. Como resultado, los puertos del Mar de Azov quedaron bloqueados, a través de los cuales Rusia exportaba alrededor del 40% de su grano. Y ahora, en este momento, prácticamente toda la exportación de grano ruso a través de la cuenca del Mar de Azov y el Mar Negro está detenida. Solo queda un puerto en funcionamiento, que es el puerto de Tuapse, el más pequeño de los puertos de aguas profundas. Para que se den una idea de la escala, la temporada pasada, los puertos de la cuenca del Mar Negro y de Azov representaron el 88% de todas las exportaciones marítimas de grano de Rusia, o más de 46 millones de toneladas, y ahora todo se detuvo. Y saben, rara vez cito a expertos rusos, pero hoy es un caso diferente. El presidente de la Unión Rusa de Granos, Arkady Zlochevsky, declaró hoy que una buena cosecha en 2026, que serían casi 140 millones de toneladas, simplemente no hay a quien venderla. Aquí está su cita. Las reservas se llenan cada día, pero la demanda se ha detenido. Los exportadores prácticamente han dejado de comprar nuestro grano. Los precios internos del grano están colapsando. 12.000 rublos por tonelada de trigo de cuarta clase contra 15.000 el año pasado. Es un nivel catastrófico, pérdidas colosales, y al final, él da un pronóstico sombrío. Muchos agricultores de la Federación Rusa simplemente no sobrevivirán a esta temporada. Y sobre la situación en el frente, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, las tropas rusas continuaron las operaciones ofensivas en el norte de la región de Sumy el 15 y 16 de agosto, pero no lograron avances confirmados. El enemigo utiliza pequeños grupos de infantería de entre 1 y 3 soldados para infiltrarse entre las posiciones ucranianas. Las posiciones, ignorando las pérdidas constantes, y la altura es de más de 2 metros. Sin embargo, su avance ha sido detenido. En el norte, Irkutsk también intentó abrirse paso pagando a los rusos. En Ucrania se está formando rápidamente. Los ministros modernos se reunirán. 683, suscríbete a eclair.ru con. Y también intentaron presentar esto como una conquista. La continuación sigue, pero los analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra desmintieron este engaño. En el asentamiento hay combates y el enemigo aún no ha establecido puntos de apoyo allí. En la dirección de Kupiansk, las tropas rusas también continuaron los ataques el 15 y 16 de agosto, pero no avanzaron. Las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen sus posiciones en la periferia sur de la propia Kupiansk, ese mismo que, les recuerdo, los rusos ya capturaron un par de veces por completo ese año, incluso Putin lo anunció. En el sector de Sloviansk, el enemigo también intentó abrirse paso, pero no pudo, y los soldados ucranianos recientemente limpiaron la zona en la parte occidental de Konstantinovka de la basura rusa, quería decir, de los exploradores rusos. En resumen, Rusia realmente está preparando la infraestructura para un posible ataque contra los países de la OTAN, pero al mismo tiempo, ese mismo Putin, que supuestamente es capaz de una escalada así, en este momento está perdiendo enormes cantidades de dinero debido a los ataques ucranianos en Rusia, y se enfrenta a una línea del frente estancada, donde incluso pequeños grupos de infantería no pueden avanzar sin sufrir pérdidas registradas. Y se topa con su propio plazo, el otoño de 2027, que él mismo se fijó para la captura del Donbass. Así que por ahora no parece que Putin pueda sostener otro frente en toda regla.
Aquí lo dejo, escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.